Periodismo y Rock and Roll presenta Entrevistas de la Autonomía. A 30 años de la gesta que nos definió como distrito, te invitamos a compartir este conjunto de notas periodísticas que apuntan a reconocernos, indagarnos, cuestionarnos y analizarnos 3 décadas después de la creación del partido de Punta Indio. Bueno, dale, vamos con la primera de estas charlas de la autonomía que nos habíamos planteado hacer. Digo, hemos invitado a algunos amigos que han participado. Digo, insisto un poco en lo que dije, vamos a intentar hacerla durante 8 programas, 9 programas, donde van a pasar un montón de gente, algunos te van a sorprender. Otras las vamos a ir armando en el momento, algunas vamos rearmando. Invitamos a 2 amigos que han participado mucho, nos conocemos bastante con algunos. Ustedes también lo conocen, la idea es buscarle también un poco, no solo el lado anecdotario, sino, digo, también, insisto, es muy importante en pasados 30 años la posibilidad de reflexionar sobre qué es lo que queríamos en ese momento y qué es lo que tenemos en este momento, qué es lo que nos falta y qué es lo que llegamos a tener. Digo, esto, la idea es encontrarlo, si es que lo encontramos, a lo largo de todas las entrevistas, charlando con uno, charlando con otro. Hablando de charlando con uno, le invitamos a Polo Márquez. Polo, gracias por venir. Bueno, sos hombre de la casa, tenés tu programa también. También hablan de autonomistas, sos autonomista. Gracias, Dari, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. El otro amigo que ha venido es Jorge Lopumo. Jorge, gracias también por venir. ¿Cómo andás? Bien, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Hablábamos hace un ratito de que, digo, la idea no era hablar a partir del 6 de diciembre, sino también poder empezar a charlar un poco, no porque las charlas así lo requieran, porque no tiene un orden cronológico, pero sí, digo, lo importante fue lo previo, me parece a mí, al 6 de diciembre, ¿no? Que es la fecha en que nosotros dijimos, somos Punta Indio. Te escuché, Polo, contaste acá también en el programa, lo has contado otras veces, que ustedes se encuentran con la propuesta de autonomía, digo, hablando de la Casa de la Cultura, a partir de una charla en la cual participó quien fuera después presidente de la Comisión Popular por la Autonomía, Antonio Silva, quien va a visitar, a escuchar esa charla, esa que habías hecho vos. Y después ustedes se quedan charlando en la Casa de la Cultura. Yo no sé si vos estabas, Jorge, ese día o no. No, ese día no estaba, ¿no? Ok. Durante largas horas, conversando a ver qué posición iba a tomar la Casa de la Cultura. Bueno, a mí me gustaría que me cuentes, aunque sea una parte, digo, le preguntaremos también en otro momento a otro como para sumar, qué es lo que se quedaron charlando tantas horas en la Casa de la Cultura. Digo, yo que formé parte de la Casa de la Cultura durante un montón de tiempo, me había enterado de la autonomía, digo, de la existencia de la autonomía real a partir de una muestra fotográfica, recuerdo, ¿te acordás vos? Que se hizo una muestra histórica de fotos, donde empezamos a ver algunos, un montón de fotos de gente grande que en un momento dijo, vamos a hacer un partido distinto al de Magdalena. ¿Qué fue lo que ustedes conversaron ese día? Bien. Porque en principio fue un poco el puntapié de un grupo que después se suma a trabajar a un proyecto mucho más grande. Exactamente. Fue una cosa muy, muy loca, si vos querés, porque yo había llegado de Mozambique, en el este de África, que había ido con los cascos azules de las Naciones Unidas, en una misión de paz. Es decir, yo fui enviado, trabajaba en Radio Mitre en ese momento, fue enviado como corresponsal por la radio, no era casco azul. Y cuando vuelvo, la Casa de la Cultura decide hacer una charla en el local que tiene, y aún está, en 28 y 21, 26 y 21, no sé cómo, en esa esquina, frente a lo de Sala, y invitando a 2 personas, a Francisco Latorre, Pancho Latorre, que había venido de Cuba, había estado en Cuba para que hable de Cuba, y a mí para que hable de Mozambique. Y resulta que ese día, entre los que estaban en primera fila, estaba Antonio Silva, que era presidente de la Cámara de Comercio.
¿Por qué estaba Antonio Silva ahí, escuchando esa charla de Mozambique? Porque los abuelos de Antonio Silva eran portugueses. Mozambique fue una colonia portuguesa. Y dos hermanos Silva, el papá de Antonio y el tío de Antonio, uno emigró a la Argentina y otro emigró a Mozambique como colonia portuguesa. Entonces Antonio estaba interesado en saber cómo era el país donde seguramente, ya no tendría contacto, pero vivirían sus familiares, los descendientes de su tío. Y por eso fue. Y en un momento, cuando terminamos la charla, se me acerca, me cuenta esto de Mozambique, del tío, que esto, que el otro. Y me dice, ¿sabés que estamos nos estamos juntando un grupo de gente? Está Luis Colabianchi, Guillermo, bueno, el hijo de él, ¿no? Guillermo Silva, él mismo, el cura Astorga, y me dio un par de nombres más que en este momento no se me vienen. Creo que Néstor Comelli estaba también. Porque queremos reflotar el tema de la autonomía. Te hago una pausa, y yo creo, porque no estoy seguro, y te lo podía afirmar, que Antonio Silva fue a contarte eso, además de escuchar tu charla. Seguramente. Creo que fue porque había habido una charla en la cual porque yo estuve en esa charla, se había mencionado a la Casa de la Cultura como posible adherente a esto. Yo creo que Antonio Pícaro fue a escuchar tu charla por lo que vos decís, pero creo que también fue a habilitar el juego. Era una buena manera porque no había una relación directa con la Casa de la Cultura, digamos. Bueno, cuestiones que me dice esto, nos estamos juntando por volver con el tema de la autonomía, que esto, que lo otro. Bueno, se va Antonio y se lo cuento a Pancho, a Guillermo Fina, a Néstor Goeta, a todos esos muchachos que forman parte de la Casa de la Cultura y que después fueron protagonistas fundamentales en la lucha autonomista. Eduardo Letieri, el Guillermo Lialte. Estabas vos. No, yo en esa reunión primera no, ni vos tampoco. Yo tampoco. Yo no había estado en esa primera reunión. Tampoco, sí. Y nos quedamos hasta altas horas de la noche discutiendo, che, loco, la autonomía. Bueno, ¿cuál era? A eso iba mi pregunta, digo. ¿Qué era lo que discutían? Digo, ¿hay que seguir, hay que acompañarla, no hay que acompañarla? ¿Estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo? No, nadie objetó. Esa intimidad me gustaría. Nadie objetó que había que acompañar la autonomía. Lo que sí, por ahí había algunos nombres que sonaban feos. Sí. Concretamente el del cura Astorga, un fascista declarado, que no nos caía bien. O sea, y ya como Casa de la Cultura habíamos tenido algunos inconvenientes con él cuando organizamos algunas cosas que amenazó literalmente con romperlas. O sea, venían los carnavales, la Casa de la Cultura, los corsos, concretamente, junto con el viejo Marcos Equiza, delegado municipal, y otras instituciones, organizamos los corsos de un año, ponele 84, 85, sí, me acuerdo. Acá está. Sí, me acuerdo. Pero la Casa de Cultura, como siempre pasaba, se ponía al hombro la iniciativa. Esto pasó con esos corsos, pasó lo mismo con la autonomía, y bueno, y la anécdota chiquita es que habíamos tendido las luces todas sobre la calle frente a la delegación municipal para después levantarla y ponerla, habíamos cortado el tránsito, y el cura con su vehículo intentó pasar por encima y romper todas las lamparitas. Había una cuestión ideológica, está claro. Claro, pero entonces ahí, digamos, volviendo a lo de la autonomía, digo, ¿no? Digamos, el contexto es, los que estaban ahí de la Casa de la Cultura se prendieron enseguida, había algún nombre que le hacía ruido. Sí. Con alguno, entonces ahí había un reparo con eso. Exactamente, pero lo demás era secundario, no era. Claro, lo demás nos enganchamos enseguida con la propuesta, pero además queríamos darle una carnadura especial a la lucha autonomista. No era solamente separarnos de Magdalena y crear un partido nuevo para que siga estando los mismos que estaban allá, pero acá. La idea era crear una nueva forma de hacer política, una nueva forma
muy ilusos nosotros. Muy, No, pero soñadores. sí, pero no era utopía, no era una utopía. Capaz que sí. No, para mí no, sigue siendo realidad. No, pero la sigue utopía- siendo realidad. La utopía eso. en el sentido de Tomás Moro. Es decir, la utopía es como algo realizable, pero muy a largo plazo. Sí, o sea, bueno, no lo inmediato. sí, pero podría haber sido a mediano y largo plazo, ¿no? Y, Tan- y a vos, corto no, pero... y vos, Jorge, vinculado a los sectores de la Federación Agraria, Sí, en el digo, campo, que sí. ahí también hay que aclararlo, digo, lo podés contar vos, digo, que fue la Federación Agraria uno de los lugares que no estuvo de acuerdo. No, Exactamente, la era de Magdalena. mayoría de los La productores... sociedad rural. No, la La sociedad sociedad rural rural no también. estuvo de acuerdo y la Federación Agraria en su mayoría tampoco. Una minoría, el caso mío, Claro, con porque 3 era o 4, Federación Agraria de Magdalena. era Federación Agraria filial Claro. Magdalena, de todo el distrito de Magdalena. ¿Y cómo quedaste Entonces la parado? gente de Babio, por Sí. ejemplo, la gente de Pairó, la gente de Vieita, algunos sectores, no estaban de acuerdo con eso. ¿Y cómo quedás parado vos, digo? Porque Y bueno, yo quedo- vos estabas de este lado, Justo- defendiendo este lado, Claro. cercano a los grupos de la Casa de la Cultura, Exactamente. cercano a los grupos populares. Primero digamos. fuimos fundadores de la Casa de la Cultura también, con, bueno, con La, Polo. la Casa de la Cultura parte de la Federación Agraria. Claro, arranca la Federación, arranca la Casa de la Cultura y continúa la Federación O al Agraria. revés, la Federación Sí, Agraria ahí- de sí, una consecuencia de la Casa de la Cultura. sale a raíz de esas cuestiones, de esa... El grupo era el mismo. Claro, eran parecidos. Vos eras un productor con 20 hectáreas sobre la ruta. Bueno, pero ¿cómo quedás Bueno, parado vos en ese grupo? Porque vos estabas muy comprometido con la sociedad, claro, con la Federación con Agraria. la Federación Agraria, claro. Bueno, quedó tan comprometido que se terminó la Federación Agraria de alguna manera porque al dividirse el territorio, la gente, la mayoría quedó del otro lado, de Vieites para allá. Pairó, gente de Babio, productores chacareros que había, que estaban en la Federación. Y bueno, y se fue de... Y ese productor chacarero, pequeño productor, Sí. mediano tirando a pequeño, Sí. digo, ¿estaba de acuerdo? ¿No le parecía bien? ¿Le parecía bien? ¿Qué miraba? Sí, bueno, había una mirada en general de dividir el territorio por dividirlo, hacer una autonomía, un municipio por ser un municipio más, no se estaba de acuerdo en ese aspecto. Sí se hacía un municipio distinto. Y por lo tanto, en la primera vista, como se vio en aquel momento, sí era un municipio con enfoque diferente, lo que decía Polo recién, con un enfoque de participación de la comunidad, en todas las decisiones políticas estaban de acuerdo, ¿viste? Pero no se veía. Bueno, pero mayoritariamente, evidentemente, no estuvieron de acuerdo o no fueron capaces de presionar a quienes tenían el poder de firma para apoyarla. Claro. Fue así, más o menos la cuestión. Y bueno, justamente el límite fue en Vieites, ahí fue la disputa, la discordia más importante. Y bueno, no se trabajó bien en algún aspecto, en otro aspecto, porque la gente de Vieites estaba dividida también, ¿no? Sí. Casi la mayoría del pueblo quería pertenecer a Punta Indio, la mayoría. Lo que pasa que los que tenían la manija de alguna manera, con su poder de manejo político, un sector del radicalismo, La sociedad rural. la sociedad rural mismo, Claro. con su sede allí en Vieites, hizo que dio la vuelta, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que se había hecho una encuesta, se hizo una encuesta en un día de feria en la sociedad rural de Vieites, la sociedad rural de Magdalena, pero con el local de feria de Vieites, se hizo una encuesta que lo mandó a hacer Dualde. ¿Y qué te iba a dar Claro, la encuesta sí, esa? sí. Te iba a dar que el 80% te iba a decir que no, ¿viste? Pero era un poco así la cosa, ¿viste? Muy Entonces, sectorizado y un grupo muy particular. claro, muy particular y bueno, y justo hace una vez, entonces él toma la determinación, Vieites queda fuera porque la población de ahí dijo que no. Y no se hizo la encuesta en el casco urbano de Vieites, en la gente que estaba de acuerdo, Jorjón de Miguel con todo su equipo, ¿no? Con toda su gente, tenían jóvenes también, la juventud también participaban con jóvenes de ahí de Vieites que habían trabajado Sí. mucho con el sector con los más jóvenes, con ustedes, ¿no? Yo soy Sí. un poquito más grande. Pero bueno, con el diario, ¿te acordás? Con el diario Con la voz. La Voz del los Pueblo del pueblos del Sur, exactamente. Ahí, digo, déjame que ya que estamos hablando de los sectores, digo, Polo, vos sumate, interrumpámonos las veces que haga falta, digo, hay que marcar a la sociedad rural, digo, como el centro del no. Sí, sí, ¿No? claro. Fue claramente, digo, no es casualidad que Gerardo Landa fuera el principal opositor en el sur, digo, porque era parte de esa sociedad rural, digo, ¿no? Digo, las familias poderosas de Magdalena se encontraban, y con poder político, y no solo y económico, se encontraban dentro de esa sociedad rural. Con la Paulaza en ese momento a la cabeza. Pedro Paulaza, sí, señor. Sí, sí.
a la cabeza de eso. Y también hay que decir una cosa que vos mencionaste, el papel que jugó el radicalismo. Y yo creo que la mayoría de los radicales de la zona sur, de lo que ahora es Punta Indio, Sí. Eran autonomistas. Sí. Pero ¿cuál era el problema? Había un problema político. El problema político era que El intendente era radical. era radical. Claro. Y si mañana se crea un nuevo partido, el partido este iba a ser, si lo impulsaba con la Bianchi, ¿Cómo iba fue? a ser ¿Cómo fue? peronista como ocurrió. ¿Cómo ocurrió? Entonces, entre el tironeo del sentimiento autonomista que tenía el radical, digamos, común, y el interés político partidario, muchos cabalgaron ahí entre una cosa y la otra, pero la mayoría, me parece a mí, acompañó, digamos, el proceso autonómico. Sí, sí. Se ve en las marchas, cuando se hicieron las marchas a La Plata y demás, la mayoría de esa gente estaba participando, ¿no? Sí, sí, sí. Se hizo eco de esa cuestión. Pero bueno, después estaban esas falencias que hubieron así, bueno, como decís vos, intereses creados y bueno, la meta era hacer un municipio diferente, ¿no es cierto? Y con la participación. Y me acuerdo del maestro Agoni, gente que tenían una idea distinta, como era demócrata o progresista de la provincia de Santa Fe, claro, con una visión distinta de la autonomía de los municipios. Y era como hablar en chino básico, ¿viste? En algunas cosas. Pero fue interesante porque quedó eso, quedó en los papeles, quedó en la documentación, quedó esa historia que yo digo que algún día se va a revertir, ¿no? Sí, y algunas cosas se cumplieron, por ejemplo. Sí. Una de ellas la elección popular de los delegados municipales, que antes los elegía el intendente. Claro, yo prefiero hablar de eso básicamente diciendo las cosas que nos faltan, porque ¿no? que falta después de lo que es cierto es que también vamos a entender esto, digo, me parece que algunos intendentes no estaban convencidos, ni siquiera participaron tan activamente, algunos ni siquiera eran intendentes durante eso y fueron entendiendo lo que era la autonomía a partir de otros viejos que lo contaban. Claro. Habló de la función de Hernán Zurieta, por ejemplo, que se enteró de la autonomía a partir de hablar con autonomistas. Sí, ya es grande. Claro. Sí, bueno, ahí aparece porque el no tema. Acá tampoco. No, a eso me refiero. Uno hablaba del tema de la participación de la comunidad, ¿no es cierto? De vivir con lo nuestro. ¿Qué significa todas esas palabras que son tiradas sobre la mesa y, bueno, tienen un trasfondo, ¿no? Tiene un trasfondo político, económico. Entonces nosotros hicimos la división territorial, perfecto, pero después no pudimos emanciparnos de la situación de la vinculación que tenemos que tener con la provincia o con la nación. En una situación como esta, compleja, vos tenés autonomía vivir con lo nuestro, y es mucho más superior la cuestión, ¿no? No es tan compleja como la que estamos atravesando hoy, ¿no? Al tener una demanda directamente de la coparticipación provincial o nacional. Si vos la tenés, perfecto, pero mientras tanto vos tenés que vivir con lo nuestro. Entonces ahí aparecen esas falencias que no las pudimos responder. Dos consignas que tienen mucho más significado que una simple consigna, que en realidad las consignas nunca son simples. Hay una profunda hay una fundamentación. Era vivir con lo nuestro y por nosotros mismos. Y por nosotros mismos. Es decir, nosotros somos los que vamos a crear y a estructurar, a armar y a gestionar. Claro. Y veníamos con una base, porque las instituciones, en algún momento se hablaba que había 50 y pico, 60 instituciones del distrito del sur de Magdalena, que estaban acostumbrados a trabajar en autonomía, ¿no es cierto? Estaban acostumbrados a trabajar simplemente porque si yo era un club, por ejemplo, de Magdalena, cruzaba la plaza, le golpeaba al intendente y le decía: necesito luz para que me ilumine la cancha. Y acá no tenías nada, no te daban nada. Entonces las instituciones hacían las veces de delegación municipal, digamos. Gestionaban el Banco Provincia, gestionaron los teléfonos, gestionaron, digamos, alumbrado público, gestionaron, bueno, toda esa fuerza que tenían las instituciones,
Y hoy lo nombraste, ¿no? A Antonio Silva, que era un gestor en ese aspecto, ¿no? Claro, sí, Yo sí, me sí. acuerdo Sí. que teníamos reuniones con el Banco Provincia y él estaba permanentemente vinculado con el sector, y entonces hacía reuniones, la Cámara de Comercio, industria Claro. y producción. Bueno, siempre Sí. había una... Cámara de Comercio, Sociedad de Fomento, los Exactamente. clubes. Sí, sí. Había, digo, vuelvo un poco Sí. al inicio, digo. La movida arranca en el año 89. La movida arranca en el En 57. el 57, En el o sea, ok. Ah. Quise decir esta movida moderna, contemporánea, digamos. Sí. En realidad arranca en el año 89, lo tiro para. Con intendente Colabianchi de Magdalena. Yo esa parte no participé. Arrancó en ese momento, No, 89-90. sí, sí. Hubo una movida previa. Sí. Bueno, quizá Colabianchi no le interesó tanto, porque él era el intendente en ese momento. Sí. Sí, había Yo alguna- creo que Colabianchi se interesa por la autonomía por una cuestión política Claro. y de supervivencia política. Porque él había tenido problemas muy grandes por X cuestiones con Duhalde y le habían cortado la posibilidad de seguir en la senaduría y en Sí, la carrera política. En la carrera política. Y algo así como esto es un diálogo imaginario que hago yo, Duhalde dijo, bueno, si vos querés, hacé tu propio municipio y empezá de abajo. Y bueno, y él se largó a hacer eso. Yo creo que también tiene que ver, digo, en el año 90 con la interna del peronismo también, digo, ¿no? Donde Sí, el sector menemista contra el sector de Cafiero, decís vos. sí, yo creo que Esa ahí interna también se Cafiero, empieza a Duhalde. Claro. nace, quizá habría que buscar, vamos a intentar traer algún político de tiempo, digo, porque yo he escuchado, digamos, esta historia, en ese momento nosotros hacíamos radio, y la interna tenía que ver con, había una interna dentro del peronismo muy importante entre Colabianchi, Oliva Rodríguez, había una división ahí, y algunos sectores en ese 89 propiciaron la autonomía como una forma, una herramienta también para hacer daño, digamos, a la gestión de Colabianchi, que enganchó muy claramente con un sentir popular muy arraigado, digamos, Colabianchi, intendente de Magdalena. de Magdalena, No, sí, sí. no senador. Correcto, no senador. Quizá ahí venga después lo que vos planteás, quizá digo, donde Luis ya va a elevar su lugar, se va de senador, porque la campaña de senador de Luis Colabianchi él ya la hace hablando de autonomía. Por eso digo que arrancó antes, ya Luis estaba hablando de la autonomía. Cuando vos quizás todavía no estabas acá. Sí, yo No sé. no me acuerdo bien, ¿no? Esa parte no me acuerdo, la verdad Bueno, no que importa. no me acuerdo. Es más, yo participé en la Asamblea de Mayores Contribuyentes, en 2 o 3 oportunidades en Magdalena, y yo no la tenía clara esa parte, ¿no? De hecho, Pero después, las primeras sí. hubo asambleas en el cine, inclusive. Eso sí. Sí, eso Recuerdo sí. en 89-90. Sí, ahí ya aparece, pero fue después, posterior a la reunión esta que decís, Polo, ahí en la Casa de la Cultura, ¿no? Que ahí se empieza a organizar. No, Eso eso fue en el año 89, 90. ¿La reunión del fue cine? previo, ¿Y por qué? sí. Y ahí queda frenado, tenés razón. Claro, y Ahí después tenés se, razón. se frena. Ahí no está el impulso tan Claro. importante, Claro. digo, porque Luis Sí. era Intendente. Intendente y además Tenés razón. Pero sin falsa humildad porque no estaba en la Casa de la Cultura a pleno. Claro, pero además digo, queda demostrado que si vos tenés como intendente, digo, acá confirma el teorema, digo, si vos tenés como intendente a alguien que es Exactamente. de la zona sur Claro. y la situación no puede revertirse, quiere decir que ¿cómo se diría? La burocracia, la maquinaria de Magdalena sigue funcionando, no importa quién esté. Yo me parece que eso, no sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, Sí, se clarito, entiende y clarito. yo haría una lectura complementaria a eso. Dale. Nosotros siempre decíamos, nunca nos llega nada de Magdalena. El día que tengamos un intendente de la zona sur, o sea, de lo que es hoy Punta Indio, ahí va a ser distinto. Y no lo fue, por lo menos en grandes dimensiones. ¿Por qué no lo fue? Por lo que dice Darío. Claro. Por esa maquinaria, esa estructura burocrática Sí. de directores, secretarios del municipio municipal de Magdalena, Sí. que por más que el intendente sea de acá, Sí.
era muy difícil destrabar toda esa burocracia. El consejo deliberante. Bueno, y después estaba el sector de Babbio con su fuerza también económica y demás, que tira cosas, tira fuerte para aquel lado. Entonces, equilibrar eso era complejo, ¿no? Pero bueno, no me acordaba, eso es cierto. A partir se enfría de nuevo la situación y se genera el salto a la reunión esta que hace Luis con el cura, estaba el comandante de la base. Seguramente también. También estaba Luis, estaba Miguel Bar, creo que también estaba. Estaba Miguel Bar y algún cercano a Luis. Seguramente también, Rubén Lizano, sí, seguramente Rubén por ahí Lizano, el Pato, sí, Ruggero. El Pato me parece que no lo recuerdo. Rubén Lizano seguro. Pero Rubén Lizano sí. Y ahí es donde se decide ir a avanzar. Y bueno, claro, lo que planteábamos al principio, un buen lugar iba a encontrar en un grupo de personas que creían en la revolución, una buena revolución para pelear, digo yo, ¿no? Y nosotros teníamos esa. No, tenemos. No, ¿la perdiste el polo? Yo sí. No, yo no. Sí. Yo no puedo vivir. Yo soy como el Pepe Mujica. No me digas. Nosotros cuando jóvenes queríamos cambiar el mundo. Ahora nos contentamos con cambiar la cuadra donde vivimos. La manzana, el barrio. Sí, no, pero no, estamos... El Pepe dijo la cuadra. Bueno, ¿y cómo fue esa relación, entre... Yo digo la Casa de la Cultura, pero ahí hubo otros jugando también, que me parece que siempre es bueno, después en algún momento lo mencionaremos, hubo otros factores que quizás instituciones que también participaron, Sí, claro. Yo por eso insisto que yo creo que fue algo mucho más grande, en el cual hubo factores importantes. Luis Colabianchi, un factor fundamental. Sin Luis Colabianchi no hubiera salido nunca la autonomía. Pero tampoco quizás en la Casa de la Cultura hubiera salido. Seguramente. Porque Luis entendió. No, claro. Porque Luis entendió y se recostó ahí. Pero también había otros jugadores, que aportaban sin ser de la Casa de la Cultura, Pero fue fundamental tener un senador de acá en la lucha autonomía. Fue clave. No. Con todos los contactos políticos en la legislatura. Vos fíjate, la otra vez, hace muchos años, nos encontramos con Larralde, con Pepe Larralde. Sí. Y se planteó este tema. Ellos hace también 30, 40 años que están ahí, y llegaron con movilizaciones, reuniones, etcétera, y no alcanzaron, y no lo llegaron a cumplir a eso. Y había porque justo Wangelén están más complicado. Es más complicado porque divide 3 municipios. 3 municipios, claro. A la Madrid, con el Suárez y la Prida. Algo así, sí, la Prida. Son 3 que están ahí en el medio, más complejo. Pero, por ejemplo, Lezama también con una vinculación a nivel nacional, un diputado, un senador. Sí, todos fueron parte de un gran plan de la provincia donde, nosotros hablamos con el gobernador Dualde sobre ese tema, de un plan que él planteaba los municipios más chicos. Y dice que esa es la solución. Sí, pero ese plan era para el Gran Buenos Aires. Claro, pero creo que ahí... Lo que pasa es que ahí tuvo la inteligencia y la habilidad de Luis de entrar ahí. De entrar lo que ahora es Punta Indio en ese... Le salía el conurbano, sacarlo a la tercera sesión electoral, claro. Con un distrito como Magdalena, que no era fácil. Y lo mismo que Chascomú con Lezama, ¿no? Seguro. Complejo. Pero bueno, no fue fácil, No, nadie dice que fue fácil. Por lo tanto, ¿viste? Al ser complejo, me parece que tiene que quedar una mecha encendida ahí para llegar al objetivo fundamental, ¿no? Que era vivir con lo nuestro, de lo que decís vos, Polo, de nosotros mismos, el esfuerzo propio y la ayuda mutua, toda una serie de logros. Nosotros mismos tiene una historia muy curiosa, ¿sabías vos? No nosotros mismos es la consigna, o mejor dicho, la consigna y el nombre de un partido político irlandés, que es el Sinn Féin, que significa nosotros mismos, y que fue el partido político que fundó el Ejército Republicano Irlandés, el IRA. Y que logró la independencia de Irlanda del Sur y luchó durante años porque Irlanda del Norte se integre al sur y se separe de Inglaterra, de Gran Bretaña. Ahora está en un impasse, no están luchando, pero de ahí viene el Sinn Féin, que significa nosotros mismos, y de ahí vino la consigna para Punta India. Y ahí falta en la comunidad, ¿no es cierto?, cómo insertamos ese nosotros mismos, ¿no? Yo lo veo, ¿viste? Hablamos con productores, con gente, con vecinos, y como que yo pongo a este intendente y que me resuelva los problemas, yo pongo a aquel senador y que me resuelva los problemas, yo pongo a aquel presidente y que me resuelva el problema, y no es así, ¿no? Para diferenciarnos de una democracia a un gobierno de facto, ¿no? Es que no es así, pero fue así.
Y es así. Y es así. Bueno, pero vos tenés que contar con las decisiones políticas de esos intendentes de turno, Claro. de querer apoyar ese famoso acuerdo, acta de compromiso y ese famoso proyecto que se armó, ¿no? Que no sé si anda dando vuelta por ahí o no, a ver, que se vienen entre las copias que se entregaron al Senado, las carpetas donde planteaba un proyecto de un municipio completo, digo. Sí. Yo no sé cuántos de los políticos, bueno, Luis lo conocía, pero el resto de los políticos que vinieron después no le dieron mucha pelota, No. sinceramente. Quizá lo desconoció absolutamente. Se quería hacer un municipio, perdón por lo que voy a decir, es polémico, un municipio de soviets. De soviets. O sea, con los consejos Sí, vecinales. es posible, pero bueno, se hizo en algunos municipios, los consejos participativos, en Buenos Aires están todavía, ¿no? Están, Acá también estuvieron. sí, estuvieron. Pero fracasaron porque la maquinaria Exactamente. de los partidos O sea, políticos se los trituraron. Claro, pero copiamos el modelo de Magdalena nuevamente, ¿no? Lo que no queríamos que Claro. suceda, sucedió. Bueno, hay que revertir eso. Y hay tiempo, estamos en tiempo de Sí, de porque revertir. nuestra vida se puede acabar, pero la vida del mundo Los va a hombres seguir. pasan, pero las instituciones quedan, ¿no? No, bueno, pero vos ¿Quién fijate- dijo eso? Yo digo que se ha perdido también el espíritu, el discurso se ha perdido, digo. El espíritu también se ha perdido. Las nuevas generaciones no saben de qué estamos hablando. Sí. No lo conocen, más allá que ahora se están haciendo, ustedes están haciendo algunas charlas por la escuela. Digo, a mí me parece que las generaciones que vinieron lo desconocen. Sí. Hay un grupo Todo- de gente que estuvieron, perdóname que te interrumpo, pero hay algunos chicos que están viendo ese tema. Hace un mes más o menos, 1 o 2 me mandaron mensajes cómo poder recuperar. Bueno, pero por eso aquello. 30 Chicos años. del secundario. Secundario y no tan secundario, gente grande también. Sí, Jóvenes de la juventud, ¿no? De la Claro. juventud. Pero digo, La juventud, eso es interesante. Vamos, porque tenemos. estaba la juventud autonomista, que no era la juventud autonomista, era la juventud. La juventud. Con acento en la U y sin la D final. la definen. Vamos a tener una charla con algunos integrantes Bien, en eso algún es momento de importante. la juventud. Eso es importante. Pero digo, esto que estás planteando vos, Jorge, lo de los jóvenes, tiene que ver ahora con algún trabajo que está haciendo por los 30 años, digo. Sí. Pero no hay una conciencia de lo que pasó, me parece, ni del por qué. Eso se lo fue comiendo el tiempo, digo. Y se lo fue comiendo, como dice Polo también, digo, la política siguió haciendo de la suya y se fue comiendo todo ese desarrollo. Sí, era casi una consecuencia natural, digamos. Es muy difícil luchar contra la estructura de los partidos políticos. Fíjate la experiencia de la 6 de diciembre, la corriente La 6 de corriente, diciembre, claro, sí. que terminó desintegrada justamente y absorbida por los partidos políticos, o por un partido Sí, político fundamental. neutralizada, más que absorbida. Sí, absorbida porque muchos se integraron también. Sí, pero los sí, principios están, pero neutralizada están, sí. están vigentes, ¿eh? Los principios están vigentes. las No, cosas nadie están discute guardadas. eso, no. Y hay gente que está pensando todavía, sentado en la mesa o en su lugar, pensando toda esa... Y con respecto a las armonía, instituciones, el otro tema que tiene que ver con lo que estamos hablando, es que las instituciones se burocratizaron también. Sí. Al estar el intendente y el consejo y toda la estructura política acá, Sí. se fueron... Perdieron o dejaron la capacidad de gestión. Se olvidaron, claro, porque no es necesario. No era necesario. No es necesario. Y bueno, pero se fueron perdiendo las instituciones también, ¿no? No era necesario, pero hoy Claro, nos las damos cuenta instituciones. que no fue así, que fue un error eso, ¿no? Y me parece que hay Sí. que recuperar eso. Yo en aquella época de las reuniones de la Casa de la Cultura pertenecía a una línea interna que perdió, la interna precisamente. Cuando se quería crear los consejos vecinales, yo decía, fortalezcamos las instituciones, que ya vienen con toda una historia de trabajo y de gestión, que esto, que lo otro, pero mi concepción socialdemócrata fracasó ante la embestida bolchevique. Sí, pero no sabía que era bolchevique eso, no. Vos conocés con profundidad la política y la filosofía, pero no, yo no. Pero me parece que si no participamos... Es una lectura que yo hago, Sí, ¿no? está bien. No la va a compartir la No, mayoría de los pero compañeros, me seguro. parece que en todos los órdenes, si no participás, estamos sonados, porque ahí hay un error. Cuando se toma una determinación, la autonomía se logra justamente porque participó la comunidad. Sí, Participó iba a el ir ya a ese tema yo. y digo. Bueno, ese es el tema clave. Bueno, y entonces, y se logró el objetivo, ¿no es cierto? Ahora, en todos los objetivos tiene que ser la misma historia.
queremos asfaltar la ruta, queremos hacer un aeropuerto, tenemos que estar, la comunidad tiene que estar involucrada, porque entonces participe de la cuestión. Si la comunidad dice, no le interesa eso, bueno, pero y queda en segundo plano. Ahora lo hacemos en primer plano y lo hacemos hasta que salga, ¿viste? No hay otro camino. ¿Cuál es la opinión que tienen de por qué se involucró la sociedad como se involucró, digo? Porque la sociedad apática que tenemos nosotros acá sigue siendo la misma, digo, que teníamos antes, ¿no? Una sociedad que nunca fue, pero en esta causa se involucró, sí. Y se involucró de era una una sociedad mucho más importante. activa que la actual. Sí. A través de las instituciones, sí, a través de la Casa de la Cultura hizo un trabajo y la Casa de la Cultura hizo un trabajo muy fuerte, tremendo. Sí. La juventud hizo un trabajo muy fuerte, y la juventud también, haciendo a Pipina, Sabieite, hablando con la gente, militando, teniendo una perspectiva, ¿no es cierto? Ese sería el futuro. Claro. Y bueno, y el futuro fue aflojando y llegamos hasta ahí. Y además porque yo creo que había una necesidad, más allá de las intenciones por ahí de la Casa de la Cultura, de crear una nueva forma de hacer política, algo así, había la necesidad de no depender más de Magdalena. Sí. No puede ser que acá se inaugurara y todo, y los impuestos fueran para allá y no volviera nada para acá. Y eso la gente lo percibía, y eso llevó a que se involucrara masivamente en la lucha autonomista. La gente, el pueblo, los pueblos, porque, claro, por eso, porque había reuniones en Punta Indio y eran un montón, claro, había reuniones en Pipina un montón, y había reuniones en Verónica y eran un montón, sí. Se convocaba a la plaza y en la plaza iban un montón, claro. Y se convocó a La Plata y se vació el pueblo, digo. Exactamente. O sea que estaban involucrados porque sabían lo que se estaba haciendo, ¿no? El problema es cuando vos no sabés qué se hace. Entonces vos tenés una incertidumbre, no sé qué es esto. Mira, hay una movida porque hay que hacer esto. Entonces la comunidad, estamos de acuerdo, vamos para allá. Ahora no estamos de acuerdo, hay una movilidad al revés, ¿no es cierto? Te quedas solo. No, bueno, esa es una desmovilización en general que tiene que ver también con las fuerzas políticas, digo, que han apuntado en los últimos tiempos a la desmovilización absolutamente. De la gente. Sí. Cuando hablamos de por qué la gente no sale a la calle, no va a la plaza hoy a enfrentar este gobierno, tiene que ver con la desmovilización que hicieron los partidos políticos. La única forma de tener una carrera política desde la autonomía hasta ahora, por lo que es Punta Indio, es meterse entre los dos grandes. Bueno, ahora se abre un poco el espectro, ¿no? Con el PRO y con esta gente de Milei, pero o te metías en el radicalismo o en el peronismo, entonces podías llegar a ser concejal, podías llegar a ser funcionario del municipio, podías tener una carrera política, pero de afuera, y eso le pasó a la Corriente, quedaban marginados. Sí. La estructura, la maquinaria partidaria te comía todo. La Corriente 6 de diciembre, digo, a ver, explícamelo un poco mejor, digo, sí. Porque alguno está escuchando y dice que es la Corriente, ¿de qué estamos hablando? Bueno, eso sabe más Jorge, yo participé de la protocorriente, pero después del partido político ya no estaba. Partido Corriente de Unidad Social y Política 6 de diciembre del Partido Punta Indio. ¿Qué venía a ser un partido político local? Sí, vecinal, con un enfoque diferente, ¿no es cierto? De la participación, sobre todo de la participación de la comunidad, en unidad. Bueno, que tuvo una muy buena elección la primera vez, casi metro en concejales, pero después se fue disolviendo. Se fue aplacando porque... Como pleno decía, kirchnerismo también, ¿no? Claro. En el momento más fuerte quizá del kirchnerismo. El kirchnerismo. El tema de las PASO también, una movida muy grande con el tema de las PASO en un primer momento, y ahí medía la situación. Si vos no sacabas un porcentaje alto en las PASO, después ya no tenía... Pero fue una muy buena elección. Sí, en general fueron muy bien, se participó. La primera. Sí, la primera sí. Y hasta el día de hoy encontramos gente y hablamos de estas cuestiones. Te completo, o sea, digamos, para ponerlo más en sintonía esto, que la Corriente era un partido político vecinal, como dice Jorge, progresista. Pero que tenía mucho de esa lucha autonomista, digo. Sí, pero quiero terminar con esto. Progresista. Pero cuando vino Kirchner, se comió todo el progresismo, digamos, a nivel nacional. Y entonces medio se fue desdibujando todo lo demás. Sí, nosotros hicimos un apoyo crítico, me acuerdo en aquel momento. Apoyábamos y criticábamos los errores, ¿no? Claro. Pero hacíamos un apoyo crítico. Y había un sector que teníamos que decían que había que apoyar todo. Sin tomar ningún... Bueno, pero eso es la 6 de diciembre, es otra historia, digo, que no la digo hoy, digo. Pero lo que sí, a nivel local. Me parece que está bueno marcar esto, digo, de que tomó los principios de la autonomía. Exactamente, y se basaron mucho en el proyecto autonomista. Ni hablar. De eso hablaban, digo, por lo menos cuando hablaban. Permanentemente.
Y se habla todavía, por eso, porque hay inconcluso. Quedó inconcluso. La división territorial se hizo, pero no se hizo el otro paso siguiente, que era la bueno, está bien, participación. vos insistís con eso y tenés razón, todos compartimos No, eso. No, pero no lo digo como una crítica, digo. Sí. Pero intentemos analizar por qué no se hizo eso. ¿Por qué no se hace? Si solamente le vamos a echar la culpa a los partidos políticos, sí. solo vamos a decir que la 6 de diciembre se digerió por cuestiones de la vida o del kirchnerismo. Sí. Buscarle tratar de entenderlo, digo. Es cierto, eso de la casta que dice el presidente. La casta, hay que ver algunas cuestiones de la casta, ¿no es cierto? Los intereses creados de cada uno ahí, ¿no? Y no se perdió de vista el interés de la comunidad y prevaleció el interés particular, ¿no? Sí, acá hay de sectores particulares, un sector, una cosita chiquita, me quedo acá, y no hacemos una proyección de la comunidad en general. Hablando del peronismo, por ejemplo, Sí. hay un concepto que siempre me dio vuelta, y yo me acuerdo los intendentes peronistas que tuvimos. Sí. No lo inmiscuyo al que tenemos ahora porque no me consta. Pero los dos que tuvimos antes, Luis Colabianchi y Hernán Zurieta, te hablaban del proyecto. Que había que militar para el proyecto, que había que hacer para el proyecto. Y el proyecto eran ellos. Exactamente. Bueno, Sí, hay claro. una diferencia. ¿Ganar la intendencia para qué? ¿Para hacer el proyecto? No, el proyecto lo tenés que tener antes. Yo tengo el proyecto, o tenemos el proyecto. No, pero vos entendiste lo que yo dije. Sí, Jorge. claro, el proyecto eran ellos, claro, en forma individual, exactamente. Pero esa es la diferencia, por eso que nosotros tuvimos una o dos reuniones que me acuerdo con Hernán y no entendía el tema de vivir con lo nuestro, lo del proyecto tenerlo antes, el trabajo, el programa tenerlo antes, porque una vez que agarrás el gobierno tenés que continuar con el programa. Empezás a aplicar el programa. Ahora vos agarrás el gobierno y tenés que empezar a hacer el programa. Y se te fue la vida con eso. Y podemos hacer autocrítica también. No, claro. Por ejemplo, yo me acuerdo, a ver, por ahí, la Pifio y seguramente algún oyente que son de los viejos compañeros autonomistas de la Casa de la Cultura, y algunos que no, me podrán corregir. Sí. Pero Luis, cuando llegó a la intendencia de Punta Indio, después obviamente la autonomía, convocó a mucha gente en la Casa de la Cultura. Sí. Y no quisieron ir, no quisimos, a mí no me convocó, pero tal vez si me hubieran convocado a mí tampoco iba. Digamos, no se quiso ir. Sí, algunos fueron, algunos participaron, ¿no? Muy poco. Y bueno, pero algunos participaron en forma no directa, pero el caso del contador, de la contadora, mejor dicho, Biglino, estuvo de alguna manera acompañando por la corriente de la Casa cuando de la hablamos Cultura. de contadores estamos hablando de otros nombres, Sí, bueno. digamos, más ligado a la Casa de la Cultura. Sí. O planificación. Sí, en el caso de Pancho Gianfrini. Por ejemplo. Sí, es cierto. Lo que pasa es que vos tenés que tener un equipo, no solamente con un hombre va a resolver la cuestión. Qué sé yo, a mí me quería poner, qué sé yo, de delegado municipal, ¿viste? ¿Qué hace de delegado municipal? ¿Viste? No es así la historia, me parece que tenés que tener un equipo basado en el proyecto, en el programa. A mí me parece que se luchó tanto por la autonomía que nos agotamos, che. Se nos acabó el gas. Puede ser, yo digo, hablando con alguno de los exfuncionarios de Colabianchi en algún momento, quizá venga acá, ya estuvo. Digo, él plantea también que Luis, siguiendo un poco la línea que vos decís, de esto de que los funcionarios que no asumieron las responsabilidades, o los posibles funcionarios que no asumieron, es que Luis en un primer momento él estaba más convencido y por eso quería abrir las puertas, y las quería abrir realmente. Digo, quizá habría que preguntarle a esos que fueron invitados y que decidieron no participar. No sé si lo hicieron en forma conjunta, en una decisión del grupo de trabajo. Me parece que fue como más individual, ¿no? Me parece que sí. Las decisiones, digo, Porque ¿no? me parece que la convocatoria de Luis, al estilo de los viejos partidos políticos, Exactamente. fue individual. Claro. No fue una convocatoria a la Casa de la Cultura que nos permitía juntarnos y decir, che, mirá, ¿Qué? podemos poner a este, al otro, Sí, integrar. Y fue muy rápido, digo, el desinfle de la Casa de la Cultura. Sí. Fue rapidísimo, digo, no. Sí, nos agotamos. La lucha nos agotó. No, me refiero a que una vez que se consiguió el objetivo, no se siguió trabajando mucho tiempo más. Fue eso que decís vos. Por eso, claro. Rapidísimo, se llegó justo. Sí. No sé, a lo mejor el trabajo en eso los políticos son hábiles, ¿no? Justamente yo lo jodo, los políticos son administradores de la crisis
y la dependencia, ¿no? Está clarito. El 90% de los políticos en Argentina son administradores de la crisis y la dependencia. Y manejan estas cuestiones. Y tienen los tiempos y te manejan, entonces te dan un chupetín y te sacan y no resuelven las Y cuestiones. lo bien que aprendió Milei en este corto tiempo, ¿viste? porque ahora es parte de todo eso. Claro. A lo que él cuestionaba Pero es claro. parte y casi te diría que lo supera No, ni a hablar. todos los anteriores. Ni hablar. ¿Qué le pasó a Mondino? Por ejemplo. Por ejemplo. Pero bueno, en eso son muy hábiles los políticos en la fase individual, ¿viste? Pero no son... Perdón, quise decir con esto sí. que cuando decís los políticos también, a partir de ahora también está incluido Milei. Sí, sí, Digamos, sí, está claro. no es como la parte de Son antes que los administradores. políticos eran los malos y Milei el bueno, no. Milei es parte de toda esa casta Administradores de la política. crisis y la dependencia, ¿viste? Son especialistas en ese aspecto, ¿viste? Pero bueno, no, Polo, no te entregué, mirá que falta mucho. Digo, todavía tomando en para- cuenta, digo, que esto fue un gran movimiento de las comunidades, digo, ¿no? Que Sí. se identificó, insisto, en lo del principio con algunas instituciones que participaron en la política de ese momento, digo, pero fue muy impulsado por la gente, digo, también la gente como que no decidió no seguir laburando en esto. Como que bueno, ahora ya está, ya tenemos esto, Porque, que siga lo de la Casa de la Cultura, que siga ¿sabés lo de la- qué? que siga Ahora lo de- que se me ocurre todo la esto, Comisión Popular. ¿ustedes se acuerdan cuando volvimos porque yo estaba en la legislatura, pero había mucha gente concentrada ya acá Sí. en la plaza el 6 de diciembre Sí, sí. de 1994? Sí, sí. El discurso más interesante de todo, que fue el de la Casa de la Cultura, es decir, de Pancho Gianfrini. Sí. ¿Cuál fue el discurso? Objetivo cumplido. ¿Y si era objetivo cumplido? Ya está. El objetivo se cumplió. La gente puede haber entendido eso. No estoy diciendo que Pancho se equivocó en seguro. ese aspecto. Estoy diciendo Pero, que claro. y que la gente le hizo, Y que- le pero hizo en caso a definitiva- Pancho y dijo, no, Claro. si es objetivo cumplido ya está. Pero en Pero que definitiva- la gente sintió internamente que ya está. No se paró de madera, creamos un nuevo municipio y ya está. Bien. Porque en definitiva, digo, el objetivo de la Comisión Popular por Autonomía, digo, que era la que nucleaba todo esto, era este. Este era el objetivo. Sí. No tenía mandato para crear un municipio. Claro. Digo yo. De crear un partido político que administre después el municipio. Decís vos. No entendí. Digo, el objetivo, digo, que tenía la Comisión Popular por Autonomía, Sí, era separarnos de Magdalena. era llegar a ese punto Claro. y dejar, como quedó, un municipio llave en mano, básicamente. ¿No? Pues estaba Exactamente. pensado, y había pensado mucha gente que sabía, gente con experiencia, gente que había caminado el territorio, donde había participado mucha gente. Y me acuerdo, Dari, que una de las cosas que se planteaba, digamos, en los principios autonomistas que tiró la Casa de la Cultura era que se terminara, por lo menos por un tiempo, mientras esto se estructuraba, las internas Las internas partidos de los partidos políticos. Claro. Y fue lo que más sangriento No, y peor que una- la época de Magdalena. Fue dura. Entre sectores del peronismo, sector del radicalismo, digamos que eran los dos partidos tradicionales más fuertes. Justamente porque ahí aparecía lo que apareció, de alguna manera está claro. Yo tampoco lo vi en ese principio, ¿eh? No lo vi, me acuerdo clarito porque yo tuve algunos debates con eso, no lo vi, pero me equivoqué. Tengo que reconocerlo, que hay una autocrítica, me equivoqué, porque yo pensé que los partidos políticos iban a entender esta cuestión. Y no, prevalecieron los intereses particulares, como decís vos, Claro. el poder es el poder del yo. Bueno, pero porque en definitiva también, digo, dentro de esa interna que tenía el peronismo, que también tuvo el radicalismo, digo, bueno, la primera elección la gana con la Bianchi caminando. Sí, ¿No? Como intendente, internas, digo. Darío, que tampoco eran Contra un- ideológicas. creo que era Carelo Es el intendente. No eran ideológicas, es como dijo él, eran de yo. Claro, O yo o él. claro. Pero una Bueno, cuestión pero personal. tomamos, aunque sea provisoriamente como válido, esto de que en un primer momento Luis abre un poco el juego, donde se forman también los consejos vecinales, que hayan funcionado o no. Sí, eso fue- lo tomamos como Sí, premisa, sí. digo, podemos anotar. Sí, Primer anotarlo, tiempo. pero también anotar que a la par que se impulsaba eso, también lo socavaba por abajo. Había todo un Sí. movimiento subterráneo Sí. socavando los consejos vecinales, socavando todas las posturas. Un peronismo con mucha presencia también de la juventud peronista. Me mataste ahí. Bueno, digo, recuerdo eso. Bien. Que tenía, ¿por qué? Porque Luis había basado también Sí, sus inicios políticos, digo, en los más jóvenes. sí. Para enfrentarse con
Sí, por la duda. Por las dudas. No, Sí, pero yo- políticamente digo, ¿no? Sí, Yo sí, no pero- recuerdo tanto en el proceso de la Juventud Peronista, ni sé nombre de la Juventud Peronista. Sí, estaba, ¿cómo se llama? Navoni, por ejemplo, ¿cómo se llama? Ricardo. Ricardito Navoni son de aquellos, de esos puntapié. Está bien. Puntapié Y iniciales bueno, que y en manejó la- Viaite, obviamente, Jorgito de Jorgito de el Miguel. hermano. Sí, Jorgito con una visión diferente porque estaba en la juventud, que tenía una perspectiva Claro. distinta también. Pero bueno, y ahí armaron una estructura que se fue, como decís vos, Darío, el tema de esa juventud que no alcanzó a ver las cuestiones y veía en el trasfondo que yo no la vi de que podía haber algún gato encerrado detrás de eso, ¿no? De esa perspectiva nueva, de ese diseño nuevo. Y era nada más y nada menos que la democracia, ¿no? Defender la democracia y una democracia diferente, participativa, que responda a los intereses de la comunidad. No esta democracia que es una democracia de Si intereses algo creados. no nada se más. logró, Jorge y Dari, es eso que planteaba la casa y que plantearon otros tantos más también autonomistas, de una democracia participativa, una participación popular. Exactamente. Y hoy está más acabada que nunca. No, hoy no existe. Yo lo decía en el grito. Yo hablando de los partidos Exactamente. políticos, digo, locales, ¿no? Claro. Hablando puntualmente del peronismo, pero algo similar ocurre con los radicales, ¿no? Que Sí. son 10 los que se juntan y deciden, digo. A veces las convocatorias, en el caso del radicalismo, son más amplias, pero no se le suman. Sí. En el caso del peronismo hay una decisión de que no sea participativo, digo, ¿no? Yo insisto, ahí me voy de tema, pero hay Sí. 4 unidades básicas. A veces hable la de la Cámpora, a veces. Claro. Y eventualmente abrió el otro día la Horacio Arfutio. Claro. Pero hay una decisión de quienes manejan de que no se discuta. Y hay un tema, lo marcaste bien, y el tema del yo, ¿viste? Cuando nosotros hablamos en plural, Claro. en general, no en singular. No hablamos de yo voy a hacer, nosotros vamos a hacer, ¿no es cierto? Bien. La comunidad va a hacer, el pueblo va a hacer. Y entonces ahí está la diferencia para involucrarlo. Y ahí tienen la fortaleza de llevar adelante las cosas. Si no, es muy difícil porque te sopla un viento de en contra y se te terminó el individualismo ese y se terminó el proyecto. A mí me gustó el caos de la charla, digo, ¿no? No sé a ustedes la dirán después, pero Y digo... uno espera un poco más siempre, pero porque, ¿viste? Porque... No, pero me me preocupa parece lo de que- Polo que dice que yo ya no... ¿Que vos? No, Polo que dice, yo ya no creo más en nada. Que No dije tanto. Ah, no. Bueno, Ah, necesito bien, medio bien. redondear y que cada Sí, uno redondee claro. un poco con Jorge lo que vos quieras aportar, que no haya dicho. En que primer haya lugar, quedado. agradecerte el espacio. Segundo, encontrarnos en esta mesa. Y falta mucho más integrante. Una mesa que tiene que ser no solo por la radio, sino en general. Este debate es interesante hacerlo con la población. con la Ojo comunidad. que un poco la posición que tiene Polo, ¿no? Sí. Esto de que, bueno, yo milité hasta donde pude militar. Claro. Y ahora déjame un poco más tranquilo, digo. Sí, Yo sí. se le he escuchado a varios de los integrantes de ese momento. Sí. Digo, ¿no? Lo que pasó acá también me parece es que no hubo tanto recambio. Y el recambio se fue, los que fueron a trabajar se fueron a trabajar a los partidos políticos. Claro. Ahora, Exactamente. es importante la experiencia. No olvidemos. No, yo no dejo a nadie afuera. No, Digo, yo justamente. La juventud es importantísima porque conozco tiene muchos toda una amigos que dicen, fuerza. bueno, pará, yo ya... Pero la experiencia sirve porque datos, información, no solo anécdotas, sino historia, que son las que necesitamos para proyectar el futuro, ¿no? Dato antes de pedir a Polo, digo, que cierre ya esto, digo, dato de mirar, digo, ¿no? En las últimas elecciones y en las elecciones, hubo otras elecciones anteriores donde el principal referente del no, en la zona sur, que fue Gerardo Landa, fue como candidato a intendente, y siempre el distrito le dijo que no. Bueno, lindo sería que dijera que sí. Bueno, yo pregunto si alguno no dudaba, porque tampoco le fue tan mal, digo, pero creo que si alguno dudaba o no dudaba en las elecciones pasadas de que el candidato a intendente podía ser elegido Gerardo Yo Landa. tuve miedo y sigo teniendo miedo para las próximas elecciones de intendente. Bueno, él dijo que no se va a presentar más, Bueno, entonces tengo menos miedo. claro. Pero no, bueno, me parece que hay algo para me marcar. parece digo. que la cosa más loca que nos puede haber ocurrido que la persona que luchó a brazo partido contra la autonomía sea Sí, candidato a intendente del partido que no quiso, del Bueno, municipio que no y quiso. que en ese momento también el partido declaró como ciudadano, ¿cómo se dice? Persona no grata. Persona no grata. Una cosa, ¿no? Bueno, Polo, necesito que haya hecho esta aclaración que me cierre. Sí, no,
yo me quedé un poco en el agotamiento y un poco en lo que decía Jorge. En lo personal cometí un error. Yo lo evalúo ahora a nivel de autocrítica como un error. Una vez lograda la autonomía, yo me planteé, si uno luchó por la autonomía se logró en cuanto a crear un nuevo municipio, ¿qué puedo aportar? Yo vivía en Buenos Aires, a este municipio. Y me dije, bueno, aporto desde lo que yo sé, que es el periodismo. Y entonces surgió la idea de crear El Colón. Sí, en principio era una radio, después pasó a ser un periódico, terminó siendo un periódico, El Pionero. El Pionero que justo Claro. había, ¿no? Porque le había un nombre, El Pionero en la costa, entonces lo cambiamos por El Colono. Y me planteé una cosa iluso y tonto de mí, al revés de todos los que tienen un medio de comunicación, inclusive los que tienen un medio de comunicación acá, en Punta Indio, pero en Chascomú, en Comodoro Rivadavia, donde fuere. Yo dije, no, el color tiene que ser neutral, uno no tiene que inmiscuirse en nada, tiene que mirar la cosa de afuera, ni participar de instituciones, ni participar de la vida política, ni participar de nada. Y nos quedamos encerrados en una burbuja, mirando el mundo desde esa burbuja. Nos salió bien a nivel proyecto periodístico, pero a uno lo anuló para seguir peleando por esas cosas que uno había peleado durante la autonomía. Ahora ves que hubo otro periódico acá y el que es concejal, por ejemplo. Me acuerdo que un día vino Parera y me presenta a una persona de Comodoro Rivadavia, que el hijo, la hija, estaba casado con un hijo o hija de Raúl, era el dueño del diario más importante de Comodoro Rivadavia, y dice, es concejal y va a ser candidato a intendente. Claro, los medios en el interior es para ser carrera política. Y yo no quise estar ni siquiera en las instituciones. No tiene autonomía, decís vos. En las instituciones. ¿Y sabés qué? Jugaba lo Mañeto. Presidente o intendente, cargo menor. Cargo menor. Bueno, yo le agradezco a los dos que se han venido. Yo me entretuve con la charla, me parece que fuimos a algún lugar distinto al que se va habitualmente, que era un poco la idea, no sé hasta dónde llegamos ni hasta dónde podemos llegar. No, falta mucho todavía, como dice Jorge. Está bien, vamos a ver qué sale de toda esta charla. Polo, Marque, gracias por venir. Jorge Lopomo, gracias por venir. Y yo, gracias Dari por la invitación y gracias Jorge por darme impulso para empezar mi vida nuevamente. Bien, eso es lo que necesitamos. Con fuerza, ganas, convicción Bien. y dedicación. Muy bien. Se va, Lorenzo. Nos vemos.